Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión de este miércoles. Este miércoles sesión a cargo de radioterapia, un servicio pues relativamente joven que ya empezó con nosotros el año pasado, a cargo del doctor Antonio Lozano y bueno, os dejo con el cuando quieras. Hola, pues buenos días a todos. No sé si lo tengo ahora. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues me llamo Antonio Lozano, yo soy oncólogo radioterápico de este hospital y bueno, vengo a hablaros sobre una de las técnicas que realizamos en nuestro servicio, la radiocirugía extracraneal en el paciente oncológico, cuyas siglas son SBRT. Y esta es una de las técnicas que probablemente más ha emergido en los últimos años a nivel internacional y, por supuesto, también a nivel nacional. Como somos nuevos en este hospital, pues lo primero, presentarnos. Aquí os presento al equipo médico de oncología radioterápica. Ya se ve en las facultades de medicina que la medicina es de las mujeres, parece ser que la oncología radioterápica aún más. Somos 6 médicos, 5 doctoras y a la cabeza la doctora Eva Lozano, que es la jefa de servicio. Pero somos un equipo muy amplio y muy diverso, trabajamos mano a mano con los físicos, los radiofísicos hospitalarios, que son los encargados del correcto mantenimiento y funcionamiento de los aceleradores lineales, que son las unidades funcionales fundamentales que utilizamos en irradiación, que se utilizan de forma correcta, de forma segura, tanto para pacientes como para el personal sanitario. Pero además de la protección radiológica, los radiofísicos hospitalarios tienen una función concreta en radioterapia en la que se encargan del diseño de los tratamientos radioterápicos y su dosimetría para luego su administración. Y, por supuesto, los técnicos de radioterapia, que son los que finalmente van a manejar estos aceleradores lineales para los tratamientos de los pacientes. Pero antes de hablaros de la SBRT, voy a haceros alguna pequeña introducción sobre la radioterapia. Como sabéis, la radioterapia no es nada nuevo. Los rayos X aparecen por primera vez en el 1895 a manos de un físico alemán, Röntgen, y casi al mismo tiempo Madame Curie descubre el radio en París. Ambos veían que se emitía algo que no se veía, pero que ejercía un efecto en la materia. Se hipotetizaba sobre esto y ya muy pronto, muy poco después, a finales del siglo XIX, en 1899, aparece el primer informe de curación de un cáncer con rayos X. Se trataba en concreto de un cáncer de mama inflamatorio. Sobre esto tenemos este documento gráfico que está expuesto en el Louvre. Se trata de un radiólogo francés que está contando el tiempo que tiene que mantener la emisión de rayos X con la intención de curar ese cáncer de mama. Como veis, desde luego en ese momento no había conocimientos de radioprotección ni tampoco se conocía bien cuáles eran los efectos de la irradiación sobre la materia. Y sobre esto se ha evolucionado mucho. Los primeros estudios sobre radiobiología aparecen en los años 50. La radiobiología es una ciencia interesante, pero muy compleja. Simplemente os comentaré que los primeros estudios de radiobiología que se realizaron cultivaban in vitro células tumorales que en concreto eran de cáncer de mama y se irradiaban a diferentes dosis. Ahí lo que se vio es que las células tumorales desaparecían con la irradiación y en mayor medida conforme aumentaban la dosis. Pero además se pudieron establecer modelos matemáticos que relacionaban la respuesta de los tejidos a la irradiación. Y ahí se vio que la respuesta de los tejidos tumorales era distinta al resto de los tejidos. Y era ahí donde radica el beneficio antitumoral de la radioterapia. Como decía, la radiobiología ha evolucionado mucho en los últimos años. Actualmente sabemos cuáles son las dosis tumoricidas según las diferentes localizaciones e histologías, las dosis de tolerancia de los tejidos sanos. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que podemos decir de cuál es el beneficio de la irradiación sobre las células tumorales, sobre los pacientes oncológicos? Pues que ésta genera una alteración del ADN tumoral de forma selectiva. A través de un efecto directo e indirecto se rompe la doble rotura de ADN tumoral que ya no es viable y por lo tanto induce la apoptosis. Por lo tanto, la radioterapia no es un proceso de quemado, sino que muy por el contrario es un efecto mucho más complejo que conlleva la ruptura, como digo, del ADN de las células tumorales. A lo largo de esta evolución en los conocimientos de radiobiología en los últimos años, muy de la mano ha ido una importantísima evolución en el avance tecnológico en los últimos 15 años y esto ha sido determinante para la importantísima precisión de los tratamientos actuales de la radioterapia moderna. Y hemos pasado de una radioterapia en 2 dimensiones donde nos guiábamos con placas y márgenes óseos para identificar el target, la zona tumoral a tratar, a que hoy en día sea mandatario y obligado realizar un TAC de planificación a todos los pacientes. En los servicios de oncología radioterápica tenemos nuestro TAC de planificación y ahí podemos delimitar la zona que queremos tratar, prescribir una dosis
y los órganos de riego que queremos proteger. Y actualmente disponemos de múltiples unidades de teleterapia para esta emisión de radiaciones y también de radioterapia interna, braquiterapia o radioterapia intervencionista. En nuestro centro actualmente disponemos de 2 aceleradores lineales de última generación y está en camino la braquiterapia o radioterapia intervencionista. Y ya paso a definir qué es esta técnica de la que vengo a hablaros. ¿Qué es la SBRT? La radiocirugía extracraneal o radioterapia heterotáctica fraccionada extracraneal. Pues esta técnica consiste en lo siguiente. Consiste en administrar una altísima dosis sobre el tumor. Estamos hablando de dosis ablativas y, por lo tanto, la intención ya no va a ser paliar estas lesiones metastásicas, sino que va a ser radical. La intención va a ser eliminar por completo esta lesión tumoral. El destino de dosis va a ser, aparte, además de la lesión tumoral, todo el tejido de soporte donde se asienta esa lesión tumoral y que ayuda a su viabilidad. Estamos hablando de tejido vascular, colágeno, fibrinógeno, etc. En un corto periodo de tiempo. Son tratamientos cortos, no más de 8 días. La mayoría de los casos, 1, 3 o 5 fracciones de dosis. Con una altísima precisión, como os decía, a consecuencia de este avance tecnológico y con un alto gradiente de dosis. ¿Y qué significa esto? Esto significa que la dosis cae drásticamente en el tejido adyacente a la lesión tumoral que hemos tratado. ¿Qué es lo que conseguimos, por lo tanto, con esta técnica? Pues conseguimos administrar grandes dosis sobre el tumor con intención ablativa, con intención de eliminarla de una forma segura para el paciente. ¿En qué casos está indicada esta técnica, la SBRT, la radiocirugía extracraneal? Pues en algunos casos concretos de tumores primarios y en casos de lesiones metastásicas. Con respecto a la SBRT, en los pacientes metastásicos, ¿cuándo va a estar indicado? Pues la radiocirugía en lesiones metastásicas está indicada en el grupo de pacientes oligometastásicos oligorrecurrentes. ¿Y cuáles son estos? Pues según la de Hellman del 95, se define este grupo de pacientes aquellos que no presentan más de 5 lesiones metastásicas en no más de 2 órganos. Los pacientes oligometastásicos serían aquellos cuyo diagnóstico del primario se hace al mismo tiempo que las metástasis y los oligorrecurrentes aquellos que han tenido un primario, ha sido tratado y está controlado y recaen de esta manera, no más de 5 lesiones en no más de 2 órganos. Muchos autores definen este estado oligometastásico oligorrecurrente como un estado intermedio entre la enfermedad localizada y la enfermedad diseminada. Clásicamente, como sabéis, el único tratamiento que se contempla para la enfermedad diseminada son los tratamientos sistémicos, la quimioterapia y ahora también la inmunoterapia y los tratamientos hormonales. Pero gracias a la gran cantidad de evidencia emergente sobre SBRT, hemos observado que el grupo de pacientes oligometastásicos, gracias a este importante control local que le aporta la SBRT, tenemos unas supervivencias muy prolongadas a diferencia del resto de pacientes metastásicos. E incluso algunos autores se atreven a hipotetizar con la idea de encontrar algún grupo de pacientes oligometastásicos potencialmente curables. Y sobre esto, actualmente hay estudios con plataformas genómicas que buscan estos grandes respondedores a la SBRT con la intención de buscar este grupo que os digo de pacientes potencialmente curables. ¿Qué estamos haciendo? Pues altas dosis ablativas, un alto control local con baja toxicidad. ¿Qué sabemos por otro estudio fase 3? Pues que el control local podría ser un subrogado de supervivencia global. Es decir, que además de eliminar estas lesiones en pacientes metastásicos, podríamos estar generando un efecto en supervivencia. Pero además de todo esto, ¿por qué podría tener sentido realizar un tratamiento local como es el SBRT en un paciente diseminado, como un paciente, por ejemplo, oligometastásico? Pues esto lo respondería la teoría del efecto Abscopal. La teoría del efecto Abscopal tampoco es nada nuevo. Se describió por primera vez en los años 40 con un caso concreto de un melanoma metastásico. Con este melanoma metastásico, al tratar el primario, se observó una regresión de las lesiones metastásicas a distancia. La teoría del efecto Abscopal asociado a la SBRT nos viene a decir que al administrar grandes dosis ablativas sobre el tumor, estaríamos rompiendo este tumor que expondría en mayor grado el antígeno tumoral. Y esto generaría una respuesta inmunológica del paciente hacia el tumor aún mayor de la que ya tenía. Y esta respuesta inmunológica importante podría generar esta respuesta de las lesiones satélites metastásicas a distancia.
Sobre esto disponemos actualmente estudios en tejidos in vitro que han sido irradiados con SBRT, donde se observa un aumento de la proliferación proinflamatoria e inmunológica, linfocitos TCD8, interferona alfa, CPA, etc. Y algunos autores lo definen por esto como la autovacunación in situ, en este caso mediada por SBRT. ¿Qué datos tenemos evidentes? ¿Qué evidencia tenemos con respecto al SBRT? Pues actualmente disponemos de múltiples estudios prospectivos fase 2, por los que podemos decir que el SBRT genera un control local por encima del 80 y al 85% y con una toxicidad grado 3 o mayor por debajo del 5%. Es decir, importantes porcentajes de control local, como decía antes, de forma segura para el paciente. ¿En qué localizaciones vamos a poder realizar la SBRT? Pues aquí el pulmón como referencia lo digo porque es donde más se ha estudiado la SBRT y donde probablemente se haga con mayor frecuencia. Está indicado en un caso concreto de tumor primario de pulmón, el cáncer no microcítico de pulmón estadio 1 y en los casos de metástasis pulmonares cualquiera sea el primario que ocasione esta metástasis. Con respecto al cáncer no microcítico de pulmón estadio 1, en el 2010 se publica por primera vez un análisis de 2 estudios randomizados prospectivos que aleatorizaban a los pacientes a recibir SBRT o cirugía, lobectomía. Aquí se observó que la supervivencia fue mayor en el brazo de SBRT. Vivían más los pacientes tratados con SBRT con cáncer pulmonar microcítico que los pacientes que eran sometidos a una lobectomía. Cierto es que este estudio tiene limitaciones, sobre todo en relación al bajo tamaño muestral y a la falta de doble ciego, pero también hay que decir que esta falta de doble ciego fue en detrimento del brazo de radioterapia, porque los pacientes que no eran candidatos a cirugía por comorbilidad y por lo tanto los peores pacientes pasaron al brazo de SBRT y aún así se mantuvo ese aumento en supervivencia. De todos modos, tenemos que tener en cuenta las limitaciones de este estudio, pero sí ya podemos decir que tenemos un nivel de evidencia 1 para el cáncer de pulmón no microcítico en estadio 1, de manera que al menos podemos decir que es un tratamiento comparable a la cirugía para este grupo de pacientes. Y de esto se hacen eco las guías internacionales como la NCCN, que recomienda la SBRT como una alternativa de tratamiento para este grupo de pacientes en los casos que se consideran inoperables o que el paciente rechaza la cirugía por cualquier motivo. Los esquemas de tratamiento dependerán del tamaño de la lesión o de su localización, que van de 3, 5 a 8 fracciones, incluso en casos seleccionados se podría hacer una fracción de altísima dosis. Estos son algunos ejemplos de planificación con PET, que también planificamos fusionando con el PET, todo con el objetivo de buscar siempre una precisión. Y seguimos con la radioterapia, la SBRT, en tumores primarios. ¿En qué otros casos podría estar indicado, aparte del cáncer no microcítico de pulmón estadio 1? Pues también tenemos estudios en casos de cáncer de páncreas que se consideren inoperables. También en casos de cáncer renal, también considerados inoperables. Y también en casos de cáncer de próstata. Con respecto a la próstata, hoy en día sabemos que el cáncer de próstata localizado es curable con radioterapia estándar, clásica, en sus fraccionamientos habituales, que pueden ir entre 20 a 35 días de tratamiento. Pero gracias a este avance tecnológico también ha empezado a utilizarse la SBRT para curar el cáncer de próstata en 5 días, como alternativa. En los casos de metástasis, pues en los casos de metástasis, como decía antes la indicación, es pacientes oligometastásicos o oligorrecurrentes. Localizaciones, pues pulmonares, de cualquiera que sea su primario. Hepáticas, renales, suprarrenales, óseas, por supuesto, y ganglionares. En todos estos casos disponemos de estudios fase 2 donde se mantiene este control local superior al 80-85% y con toxicidad grado 3 o mayor anecdótica. Técnicas por encima porque la idea va a ser comentaros algo intuitivo de cómo se realiza finalmente este tratamiento con SBRT. Bueno, lo primero que os decía, todos los servicios de oncología radioterápica disponen de su TAC de planificación. Se realiza un TAC a todos los pacientes y ahí se delimita la zona que vamos a tratar, se prescribe una dosis y la restricción sobre los tejidos sanos adyacentes que queremos proteger. Sobre esto, los radiofísicos diseñan un tratamiento utilizando múltiples técnicas. Podrán sonar la intensidad modulada con Nuvemab, arco rápido,
bueno, diferentes energías juegan con la tasa de dosis. La cuestión es que realizan un diseño de tratamiento sobre el cual sale un histograma dosis-volumen. Y con este histograma dosis-volumen, que sabemos cuál es la dosis de cobertura tumoricida, y ayudándonos del test de planificación donde vemos las isodosis, podemos saber qué dosis le llega a cada punto de su anatomía a lo largo de todo el paciente, antes de la administración del tratamiento. Una vez aceptado esto, comienza el tratamiento. La radioterapia moderna exige que siempre tengamos actualmente un sistema de IGRT y esto es radioterapia guiada por imagen. Es una imagen con BIM, una imagen TAC que puede realizar el propio acelerador lineal justo antes de la administración de tratamiento. Es decir, justo antes de administrar el tratamiento, el acelerador genera una imagen TAC de manera que podemos localizar a tiempo real la lesión que vamos a tratar a continuación. Y una vez localizada, empezaría la administración del tratamiento. Con múltiples técnicas, como os decía, IMRT, VMAT, una de las más utilizadas, el VMAT, es una técnica que incluye un arco de irradiación continua a lo largo de los 360 grados del paciente. El acelerador lineal, vais a ver en este vídeo, que se mueve 360 grados alrededor del paciente. Se mantiene este haz fijo en el target, en el tumor, y por lo tanto, ahí es donde se suma toda la dosis. Y en este círculo, en este arco, va diversificando el resto de dosis en el tejido sano. A esto se le apoya un sistema multiláminas dinámico que está en la zona de la salida del haz. Y este sistema de multiláminas dinámico va adaptando su forma dependiendo del ángulo de entrada al paciente con la forma que tiene el tumor en ese ángulo de entrada. Sé que es muy lioso, vamos a verlo que probablemente se entienda mejor. Primero se adquiere la imagen con BIM y una vez aceptada empieza el haz de irradiación, como podéis ver en la imagen, que se mantiene fijo en el target y se va moviendo a lo largo del paciente. Los arcos van a depender de la localización de la lesión y de otros cálculos que realizan los radiofísicos. Y aquí, simplemente para que veáis este haz multiláminas, este módulo multiláminas que se adapta a la forma del tumor según el ángulo de entrada de la lesión. Todo esto con el objetivo, como os decía, de aumentar la precisión de los tratamientos. Estamos utilizando, repito, dosis ablativas que van a ser lesivas para la lesión, para el tumor, pero no queremos lesionar el tejido sano. Por último, os presento un caso clínico antiguo que encontré realizando esta sesión de una paciente que traté en 2016. Se trata de una chica joven de 33 años que fue diagnosticada de un carcinoma de mama, recibió quimioterapia adyuvante, una mastectomía, radioterapia adyuvante por... Y en su seguimiento evolutivo, en un PET-TAC con FG, se observó una única lesión en el lóbulo inferior derecho. Puesto que solo había una lesión, se consideró oligometastásica y, por lo tanto, se decidió en este caso realizar SBRT. SBRT que finalizó en mayo del 2016. Y en el PET-TAC de evaluación de los 3 meses posteriores, se observa que esta lesión que se observaba en el TAC y que captaba en la imagen PET desaparece. Y esto es un ejemplo de la práctica clínica habitual que estamos teniendo con la SBRT. Como conclusiones, la SBRT es una alternativa eficaz en el paciente oligometastásico, deja de ser un tratamiento paliativo para tener intención radical, os repito que la intención es eliminar por completo esa lesión tumoral, es una alternativa para algún tipo concreto de tumores primarios que rechaza la cirugía, los casos que he comentado, es una alternativa coste efectiva, estamos hablando de un tratamiento que es ambulatorio, que no es invasivo y que no genera cambios en la vida cotidiana que está llevando hasta ese momento ese paciente. Y, por supuesto, no requiere quirófano, ni REA, ni una UCI en los casos de lobectomía y que mantiene y mejora la calidad de vida de los pacientes. Pues esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Una pregunta tengo yo. ¿Efectos secundarios? Pues siempre estamos hablando de la radioterapia, la gente tiene esa de me quema. Bueno, en concreto la SBRT, lo bueno que tiene es que los efectos secundarios agudos no tiene. Durante el tratamiento el paciente se encuentra totalmente asintomático. Son tratamientos, como decía, de no más de 8 días, en la mayoría de los casos 3-5 días, que va y viene a casa. El paciente en este momento no nota ningún síntoma. Y se describen efectos a largo plazo que en ningún caso son grado 3. O sea, ese porcentaje
que se describe en los ensayos fase 2 del 5% por debajo del, o sea, de grado 3 por debajo del 5%, nosotros no lo vemos en la práctica clínica habitual. O sea, podría hablarse de neumonitis radiológicas, pero no clínicas, por ejemplo. En este caso clínico que os presento, sí se sustituye la lesión que captaba en el PET por un patrón difuso en vídeo deslustrado, pero que no tuvo una repercusión clínica. Estas cosas son más las que entraron en la especificación de efectos secundarios de los estudios, pero a nivel clínico no había repercusión. Y esto es lo importante del SBRT, que gracias a este tecnológico se protege el tejido sano. O sea que son muy bien tolerados. Es excepcional la toxicidad con estos tratamientos. Ahora, es diferente a otros tipos de radioterapia. Me hablas de quemar y demás, que ya os he comentado que el efecto no tiene nada que ver y es una lucha que tenemos porque el paciente cree que vamos a estar con el soplete en el momento de la máquina y no es así. Pero hay otros tipos de tratamientos donde sí hay eritemas, etcétera. No es este caso. Esto es otra historia. Muy bien, muchas gracias. Ángel. Sí, yo soy internista, que no vamos a ver. Nosotros vemos a veces pacientes con complicaciones tardías de radioterapia convencional, sobre todo a nivel de aparato genital femenino, tumores de útero, tumores de próstata, vemos fístulas rectovesicales, correctitis. ¿Este tipo de complicaciones tardías con esta técnica se ven también? Vamos a ver, por ejemplo, si estamos hablando de pacientes oligometastásicos, estas toxicidades, o sea, no estamos hablando más de 6-10 años, no las vemos. No las vemos porque son pacientes que tienen un detrimento en supervivencia, aunque sí las supervivencias son muy prolongadas, 5 años en un cáncer de pulmón es una maravilla y 10 años porque os cuento, pero no llegamos a ver estos efectos tardíos en los pacientes. Con respecto a la radioterapia clásica, que es diferente a lo mejor esto es muy concreto, es una técnica concreta que puede tener relación fístulas y todo el resto de efectos adversos que comentas, pues te voy a decir que lo vemos bastante menos gracias a la evolución en el avance tecnológico. Yo llevo cáncer de próstata al menos 15 años que estoy tratando pacientes con cáncer de próstata y es excepcional una fístula. Está descrito por debajo del 2%, pero yo no he visto una fístula. ¿Existe? Sí, pero es excepcional. Sobre todo con las nuevas técnicas de radioterapia moderna. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias de nuevo y nos vemos el miércoles que viene, ¿no? Que es fiesta, al siguiente. Hasta mañana.